Eso no son viajes de un día y de vuelta. Bueno, ¿cómo nosotros dejamos este caso de don Luis Holguín Veras hace como 9 meses, ¿verdad? Cuando ya había pasos importantes para que el Estado, Carolina que estaba hablando tanto del Estado, que no escucha y demás, para que el Estado conversara con ustedes, no que resolviera, escuchara sus demandas. Ya se está acabando este periodo gubernamental y pronto inicia un segundo periodo gubernamental y sospechamos que ustedes todavía no tienen solución a la mano. Pónganos al día primero para saber cómo continuamos con este reclamo. Bienvenido. Gracias, doña Carmen, gracias. De verdad que hemos avanzado en el sentido de que logramos que en julio del año pasado el Consejo Nacional de Seguridad Social emitiera una resolución reconociendo el derecho. Creíamos que ya con eso íbamos a tener los traspasos de forma acelerada, porque incluso así lo planteaba el dispositivo de la resolución de ellos. Pero la realidad es que el proceso ha sido muy incidentado y ha sido a cuentagotas que se ha ido ejecutando. Lamentablemente, tenemos un proceso muy, muy lento. Hay un aparente desinterés de que eso se haga de forma acelerada o no acelerada, de forma normal. Hay compañeros que han solicitado ya el traspaso y aún no tienen respuesta porque hay una comisión que debe evaluar esas disposiciones. Lamentablemente el Consejo Nacional de Seguridad Social le confirió a esa comisión evaluadora de traspaso carácter de confidencialidad a sus deliberaciones, a las discusiones que tuvieran y a las resoluciones, a las decisiones que tomaran. Y es una forma de limitar la participación que nosotros hemos tenido en este proceso del movimiento por las pensiones de los servidores públicos. Una de las cosas que ha hecho es que se ha empoderado del manejo de las informaciones y con eso hemos podido presionar a estos organismos demostrándoles que teníamos un derecho que nos negaban injustamente. Lo último que hicimos fue que le pedimos a todos los organismos involucrados que nos dijeran cuáles eran los argumentos legales sobre los cuales ellos decidían que no teníamos derecho. Tuvieron que finalmente reconocerlo. ¿Y qué plantea en sentido general el movimiento por las pensiones de los servidores públicos? Hemos planteado distintos problemas que tenemos y le planteamos las soluciones. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con aquellos que, siendo negado el derecho, las AFP les ofrecían alternativas de devolverle, de dar una pensioncita de las que ellos tienen, que son infuncionales, injustas. De las que ellos tienen, como tengo aquí este jaboncito, sí, usa este. Sí, porque yo le decía en estos días que ellos hablaban de que casi tienen 1 billón de pesos en su cartera, pero ellos este año se ganan un 0.5% de ese billón de pesos que tienen acumulado. Eso representa 1.050 millones de pesos que ellos se ganan simplemente por ser intermediarios, por tener esa cartera de administración. Y todo eso por la facilidad con que el Estado, los legisladores, los gobernantes, toda la seguridad social, ha ejecutado un sistema totalmente enfocado en favorecer a los negocios que están insertados en la seguridad social. Nuestro reclamo ahora que se está planteando la reforma de la seguridad social es que verdaderamente el Estado asuma la responsabilidad constitucional de satisfacer los derechos fundamentales. Necesitamos contexto, Holguín, porque ya muchas personas están ahí preguntando que si se trata de los decretos y las pensiones, es que se mezclan muchas cosas. Sí. Y es bueno desbrozar el asunto. Y sería bueno también que usted se refiriera a esos decretos con pensiones, que necesariamente no benefician a servidores públicos ni reconocen una labor.
Ustedes reclaman el pago de pensiones correspondiente a un trabajo público desempeñado. Exacto. Eso es, a una función pública desempeñada. A quienes trabajamos en el Estado desde antes de que esta nueva ley entrara en vigencia. Ese derecho nos fue negado sin ninguna justificación, solo porque el Consejo, con la complicidad de cada una de las instituciones públicas, que sabían que nosotros teníamos un derecho por una ley vigente cuando entramos a trabajar en el Estado. Entonces, el Estado... ¿Y la retroactividad de la ley, entonces? Para ellos eso no existe, parece ser. Para nosotros sí. Y de hecho hay muchas preparaciones de reclamos que vamos a hacer. Porque es injusto que a una enfermera que tuvo por necesidad, por haberle negado la pensión que le correspondía, aceptar lo que las AFP le ofrecían, ahora le dicen olímpicamente que no tiene derecho porque aceptó aquella opción. Cuando ellos mismos fueron, al negarle el derecho, los que causaron la situación que las llevó, o que los llevó, porque son múltiples servidores públicos, que aceptaron esa pensión, que no era la que le correspondía. El Estado debe asumir su responsabilidad de negarle, al haberle negado su derecho, a resarcir esa opción que ellos tuvieron que hacer por necesidad, porque no estamos hablando de una persona que tiene un capital, que tiene inversiones, que tiene con qué vivir y puede echar el pleito a largo plazo. Estamos hablando de personas que ganaron sueldos de miseria, a los cuales se les está negando un derecho fundamental, un derecho laboral y un derecho adquirido. 3 condiciones que la ley protege, que la Constitución protege. ¿Y como cuántas personas se encuentran en esa situación? Esa es una información que nunca hemos podido tener claridad y que casi yo podría decirte que no existe, porque ni el Ministerio de Administración Pública tiene la información fidedigna, segura, completa de la antigüedad de las personas. Y no ha querido, no ha podido, no ha recogido esa información. ¿Y según sus estimaciones? Según las autoridades del Consejo, dijeron que con la medida que tomaron en julio del año pasado, se iban a beneficiar unas 20,000 personas. Yo creo que no llegan a 20,000. ¿De qué se iban a beneficiar? del reconocimiento del derecho. Pero con la lentitud que llevamos, eso se podría reducir drásticamente por el fallecimiento de muchos de los que están esperando para que se les reclame. ¿Y ese reconocimiento de derecho qué les beneficia? ¿Qué es lo que les va a dar? Nos va a dar una pensión que mínimo corresponde a un 60% del salario con el que nosotros cotizamos, lo que tuvimos en los últimos 3 años, versus lo que la AFP nos ofrece, que no llega ni siquiera a un 18%, un 20% del valor de nuestro sueldo. ¿Ustedes judicializaron eso? Dimos los primeros pasos, pero siempre apostamos a que se reconociera el derecho por el Consejo, porque no había otra forma. Está muy claro, muy evidente, porque la ley lo expresa claramente. El error vino de que el Consejo, inducido quizás... ¿Qué dice la ley? La ley plantea 2 formas en que las personas pueden obtener su pensión del Estado. La primera era aquellos que al iniciarse este nuevo sistema, el 1 de junio del 2003, tenían hasta 44 años de edad. Exacto. Ajá. Entonces esas optaron las personas. Esas fueron las primeras que optaron y recibieron. Lo malo es que ellos asumieron, y así lo decían, que esas eran las únicas personas que tenían derecho a pensión del Estado. Y más adelante, en algunos artículos que se referían a ese primer grupo, decían que las personas que tenían hasta 45 años, luego llevado a 44, tenían también derecho, y explicaba el derecho que teníamos. Entonces, el error vino en que ellos asumieron, o más bien negaron, ese segundo grupo que la ley explícitamente establece, que tienen derecho a recibir su pensión cuando tengan la edad, cuando cumplan los requisitos de antigüedad. Pero por más de 20 años, o cerca de 20 años, el Consejo estuvo negando ese derecho.
Y entonces lo que reclamamos es la aplicación. ¿Y se hizo de manera administrativa? ¿Se dieron de manera administrativa? Sí, se tomó una resolución, dictaron una resolución, ordenaron que se hiciera un procedimiento. A quienes le ordenaron el procedimiento es a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y a la Superintendencia de Pensiones. Olímpicamente no se pudieron poner de acuerdo en un procedimiento tan sencillo. Para colmo, es un procedimiento que ya existía para ese grupo de los que tenían más de 44 años. Hubo la resolución, sí, lo que no se ha acatado. Lo que no se ha ejecutado con la celeridad mínima que debería hacerse. ¿Y de qué están viviendo esas personas ahora? Bueno, aún teniendo ya la resolución, hoy mismo me acaba una compañera de consultar pensando en la alternativa de aceptar lo de la AFP, porque ante la negación del derecho y el que en este país una persona de más de 40 años no le es fácil emplearse, tiene que subsistir, claro, y tiene que optar por esa opción tan dañina para ella. Y entonces el tema de la seguridad social, ¿cómo lo resuelve? No es social, ni es seguridad. Para el afiliado ni es seguridad ni es social. Pero ¿cómo tiene cobertura de ARS? O sea, ¿cómo tiene cobertura médica? ¿Qué pasa? No, un seguro subsidiado. Si no trabaja, un seguro subsidiado que les afecta, que les reduce las prestaciones. Cuando la ley, incluso las personas pensionadas, la ley ordena que el seguro que le corresponde a las personas pensionadas es el seguro contributivo. El seguro que se le está dando es el subsidiado con un maquillaje de que hay algunas clínicas que recibe esos pensionados. Pero hay algunas soluciones individuales, es decir, nosotros tres estamos en ese problema, en ese berenjenal, pero la señora Ramírez utiliza una vía, conoce... Sí, lamentablemente en el país se ha construido, porque la ley 379/81 no establece esa vía de pensiones especiales, pero en el país ha sido uso y costumbre de los mandatarios, quizás desde aquel artículo que tenía la Constitución que le daba poder... el 210. Al presidente, claro, de esos poderes extraordinarios, a conceder esas pensiones especiales. Entonces, muchas personas, vía política, vía de relaciones primarias, por cualquier vía, llega hasta el presidente. Yo en su momento también le pedí a una pensión especial ante la situación que teníamos. Muchas personas lo han hecho, claro. Solo salen beneficiados aquellos que tienen una condición de clientelismo que se le puede favorecer, una relación política, una relación familiar que le permite. Pero esa no es la vía, esa no es lo que nosotros demandamos. Nosotros lo que estamos demandando es un derecho, es que se cumpla, que se respete un derecho que para colmos ellos mismos han reconocido. Mira, hay cantidad de casos que cuando se toca el tema, que no es frecuente en los medios, pero usted tiene aquí una deuda con nosotros de mantenernos al día, dice, ustedes son ingenuos, hay personas que tienen pensiones de distintas instituciones y el gobierno digital no es capaz de detectarlo, además de incluirlos en los decretos. ¿Eso es posible? Que yo me retire de una dirección general y que reciba una pensión por otra institución y además, por eso que hablábamos de, no puedo decir el nombre porque usted se llama igual que el presidente, entonces, mira, Holguín, inclúyeme, entonces yo voy a recibir 3 cheques. Hay las posibilidades. O 3 transferencias para estar. Si son fondos, son sistemas de pensiones que tienen fondos distintos, es posible. Por ejemplo, una persona que trabajó y cotizó al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, aquel seguro que tuvimos por muchos años. El seguro, como decía. El seguro, el IDSS, la caja del seguro. La caja del seguro. Puede recibir esa pensión independientemente si trabajó en el sistema de pensiones y cotizó en el sistema de pensiones del sector público, también puede recibirlo y no hay conflicto.
Si es de un mismo fondo, no es fácil que se reciba. No puedo decir que no se recibe, pero no es fácil porque hay controles en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Y hay algunas profesiones también que tienen algunos programas de pensión especial. Sí. Las académicas. No, y ahora también se ha dado mucho el que los gremios que tienen poder de lucha, me han corregido que no diga poder de extorsión, pero poder de lucha, han conseguido conquistas. Poder de lograr objetivos. Sí. Mire qué bien. De llamar la atención. Y el caso de los médicos es envidiable. Yo quisiera... No le da tiempo a estudiar. No puedo. Pero a los médicos se les está pensionando por el 100%. Bueno, pero ¿y otras áreas del sector salud? Por el 100%, sí, pero no con las mismas condiciones. El 100% de todos los sueldos que devengaba. Es decir, que si un médico trabajaba en 3 lugares, 3 hospitales... por eso es que están diciendo... le suman los 3... Se lo suman y es el 100%. Entonces, frente a una enfermera que trabajaba en 4 o 5 sitios y le dicen que tiene que escoger la que más le convenga, obviamente la que más ganaba. Ahora entendí todo perfecto. Entonces, pero lamentablemente lo que vemos es nuestro reclamo incluso ahora que se va a revisar la ley de seguridad social. Que nadie quiere ser policía. Que no podemos Claro. legislar, no podemos resolver los problemas con parches. Y ahora mismo nosotros estamos pidiéndole a los legisladores, pidiéndole al gobierno que se reúna con las organizaciones sociales y vean las propuestas que estamos haciendo. Ojalá poder venir a un programa de ustedes para presentarles los estudios que se han hecho de un nuevo sistema de pensiones basado en reparto moderno que garantice una pensión digna para toda la población. Y los estudios demuestran que es más barato que el actual sistema que tenemos. Más barato y mejores pensiones. Y el estudio que ustedes hicieron de los sueldos mínimos pagados por los ministerios dominicanos, ¿cuál era el propósito de ese estudio? Ese es una respuesta, doña ella Carmen, se llama doña Carmen. Y ella, doña Carmen decía que tenemos paciencia y realmente, o tú fuiste que dijiste. Sí, yo sí. Realmente sí, pero somos persistentes y vamos avanzando. Aquí tenemos un gran problema con el sueldo mínimo del sector público, que no tiene ninguna legislación que se refiera a él, ni siquiera la ley de función pública, ni siquiera la ley que se refiere a salarios del sector público. Habla del sueldo mínimo. Al sector privado, el Código de Trabajo ordena que periódicamente se indexe, se aumente, y el gobierno ha cumplido y ha presionado y ha logrado que tenga un incremento, quizás no el debido, pero ha tenido una movilización. Ayer el presidente dijo en la semanal que era el gobierno que más había aumentado los salarios. Y le creo, pero es el único que no ha aumentado el sueldo mínimo del sector público, que todavía sigue en 10,000 pesos. Cuando la canasta familiar más baja está en 26,000 pesos para el sector. Eso no se lo han dicho. Sí, pero nosotros tocamos la puerta y pedimos cita y hemos presentado estos resultados y hemos pedido presentar estos resultados. ¿Y lo pusieron en las redes sociales? Sí, lo hemos puesto en las redes sociales, pero nosotros no tenemos el poder de captar esa atención así tan debida. Holguín, espérese un momento. En la semana pasada, el joven Jesús del Monte, hijo de una persona muy apreciada, el arquitecto, poeta, músico del Monte Soñé, explicaba una manera de solucionar el problema en el transporte en la República Dominicana y la imposibilidad de resolver el problema aquí. Yo no entiendo por qué en nuestro país todo se nos hace tan difícil solucionar si tenemos estudios, si tenemos leyes, si tenemos personas que podemos exponer aquí las cosas. ¿Qué le pasa al sistema de pensiones y jubilaciones en la República Dominicana que no puede parecerse al peor que mejor funciona fuera de aquí? Todos tenemos algún familiar o algún amigo residente fuera del país, sobre todo en dos lugares, en España o en alguna ciudad de los Estados Unidos, y te dicen, no, ya yo vivo de mi pensión. ¿Por qué no hemos logrado algo similar aquí? ¿Qué pasó con el diseño tan esperado
de ese sistema. Usted sabe que la primera pensión que se otorgó aquí fue a pocos años de nacer nuestro país, la República Dominicana, y sin embargo tenemos esa situación. Mire, lamentablemente tenemos una sociedad que favorece a los poderosos, en donde todo se construye. El senador Iván Rondón, ex senador, que fue uno de los promotores de esta ley de seguridad social, decía algo importante en una de sus entrevistas, aunque luego vi unas declaraciones que parecían como decir lo contrario, pero él decía en esa que recuerdo, que la ley tenía muchas fortalezas, muchas bondades, y que las normativas, los reglamentos, todas las disposiciones complementarias a la ley, que ordenaba la misma ley, tergiversaron, modificaron, cambiaron. Y yo creo que sí. Eso ha pasado con la complicidad de los gobiernos, con la complicidad de todos los que han sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, mucho más responsabilidad de todos los que han representado a los trabajadores, me refiero a los líderes sindicales que han participado y que participan, que hoy día no podemos decir que representan a los trabajadores, porque han votado, han permitido que se voten, teniendo poder de veto, resoluciones y medidas y manuales y reglamentos que afectan a los trabajadores. Pero no a ellos. No, ellos tienen su pensión segura, sí, mayor que muchas de las pensiones por las cuales los servidores públicos están peleando, sin haber dado un golpe en el Estado. Entonces, pero eso es otra cosa. Mire, lamentablemente tenemos un sector empresarial angurrioso que yo digo que muchas veces es la mayoría, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son colonialistas. Aquí nuestros empresarios no invierten en investigación y desarrollo, no generan una cultura de desarrollo de su personal, de hacer que su personal sea socio. Todo lo que se ve es como un enfoque de explotación. Y lamentablemente los políticos, los funcionarios, también muchos profesionales se plegan ante las migajas de contraticos y de contrataciones y trabajos remunerados, se doblegan ante esos poderes. Y lamentablemente una de las cosas de que ha adolecido la seguridad social es de la participación activa de los afiliados. Los afiliados hemos sido los grandes ausentes en el desarrollo de la seguridad social en el país. ¿Y cuál es el próximo paso? Exacto. Nosotros vamos a presentar este estudio que hemos hecho de las nóminas de los 23 ministerios. Y les adelanto que en las nóminas de los 23 ministerios hay personas ganando 0 pesos, 1 peso, teniendo un sueldo mínimo de 10,000 pesos establecido desde el 2019, esa nómina tiene 889 personas ganando menos de 10,000 pesos. ¿Y han identificado o han pensado, se les ha ocurrido por qué podría ser eso? ¿Es que o haciendo tiempo? Mira, ahí lo de 0 pesos seguro puede ser una mala práctica del software, del Excel, sí, con el que hacen las nóminas. Eso lo presumo. El de 1 peso que hay, a veces son personas honoríficas que están prestando servicio y se le pone eso. Lo que no vemos el porqué de todos los otros rangos, desde 1 peso en adelante hasta 9,000 y tantos pesos, ¿por qué se mantienen? A no ser que sea una mala práctica, a no ser que sean personas que se ha querido ayudar y en vez de pensionarlos, lo dejan ahí cobrando, pero están adquiriendo también derechos laborales. Es una mala práctica. Diré ese 0 punto de salario mínimo. Estamos conversando con don Luis Holguín Veras, líder de los pensionados que buscan la transparencia o la aplicación de aquella resolución que no existe. ¿Pero qué establece la resolución para refrescar a la audiencia? Establece que todos aquellos que tenían
que habían empezado a trabajar en el Estado desde antes o al momento de empezarse a ejecutar esta nueva ley, la 8701, tienen derecho a permanecer en el sistema de reparto. Entonces tienen derecho a ser traspasados, aunque estén en una AFP, porque es importante que los radioyentes nos sepan que aunque uno haya firmado para afiliarse a una AFP, tiene el derecho irrenunciable como derecho laboral a no perder su derecho a permanecer en reparto. Aunque usted haya cogido su sombrilla y su bultico de lo que le daban antes cuando usted iba a los talleres. Sí, usted firmó voluntariamente el derecho a la pensión que tiene el servidor público que trabajó antes de iniciarse esta ley, es irrenunciable. Si aunque yo firme... ¿Y si usted firmó? No, es irrenunciable. No se puede imputar como una renuncia. Ahí que está el punto. Entonces, eso fueron de los... ¿Y ahora qué hago? Bueno. Sí, esos fueron de los argumentos que hemos sustentado y lamentablemente se sigue respetando. Entonces, lo que establece es ese ¿Y derecho. en qué fecha entró en vigencia la ley para que las personas sepan, los que firmaron antes? Sí, los que comenzaron a trabajar antes del 1 de junio del 2003 tienen derecho a pensionarse por el Estado, cuando me refiero a haber iniciado en una institución pública, porque ya adquirieron ese derecho laboral y derecho fundamental también, y adquirido a permanecer a ser pensionado en reparto cuando tenga un mínimo de 20 años de servicio acumulado y 60 años de edad o 35 años de servicio, ya sin importar qué edad tenga. Mire, hay un detalle cuando usted habla de ese estudio que encargaron y que hicieron, que ofrece un diagnóstico de salarios mínimos penosos en la el de los 3 pesos con 25 Sin embargo, centavos. No podemos eludir una realidad que ha hecho no solo competitivos los salarios en la administración pública, sino que muchos profesionales prefieren estar en la administración pública y no en la privada. Sí. Porque sabemos que son salarios bastante, ni siquiera competitivos, son mejores que muchas instituciones privadas. Lo ideal sería, Luis, entonces, que cuando te pensiones sigas recibiendo ese mismo salario. La actual ley 379-81 con la que se pensionan los servidores públicos establece 3 porcentajes. Un 60% para los que acumularon entre 20 y 25 años de servicio, un 70% para los que acumularon entre 25 y 30 y un 80% para aquellos que acumulan más de un 30%, de 30 años de servicio. Entonces esos son los 3 porcentajes. Lo que hemos hecho en la Coalición por la Seguridad Social Digna es, a través de un estudio actuarial que se ha hecho con apoyo de Chile y de la UAS y otras instituciones y profesionales, es hacer un estudio que demuestra que es posible tener un sistema de reparto que sea el sistema obligatorio, que ofrezca mejores pensiones, que garantice mejores pensiones, porque ahora mismo el problema es que el sistema actual de capitalización individual no le garantiza ningún monto de pensión a las personas, sino que eso está sujeto a todas las variables que pueden afectar la pensión que tú vas a recibir a partir de lo que tú logras acumular en tu fondo personal como pensionado, como afiliado. La segunda parte, porque ahora vienen muchas preguntas. Otra pregunta aquí, que si eso tiene que ver con el seguro de salud, o si además de esa pensión tan bajita como dice el señor Luis Holguín, tú tienes que pagar tu seguro médico. Mire, lo que plantea la ley es que el pensionado, la persona que se pensiona, reciba el mismo seguro contributivo, el mismo seguro familiar de salud del régimen contributivo, que es el que tiene todo el que trabaja asalariadamente. Pero que se lo descuenten de ese dinero. Tendrá que tener un aporte el afiliado. Lo que pasa es que no se previó, como todo se hizo para favorecer las instituciones públicas, las resoluciones, los reglamentos de toda la seguridad social no está pensado, y nuestros compañeros de sindicalistas no tuvieron el criterio de exigir que se pensara en lo que corresponde de los derechos de los policías y militares le descuentan un 10% de lo de su pensión.
creo que es mucho, pero, Sí. pero realmente es penoso que lo que se esté ofreciendo a los pensionados en el momento en que más necesitan un buen seguro de salud, que le estén ofreciendo el seguro subsidiado, maquillado con algunas instituciones que prestan servicios ahí. Mira, ahí están unos saludos muy especiales. El tiempo lo favoreció porque no corresponde lo de los decretos privilegiados, y aquí dice otra cosa. En algunos países el pensionado no puede tener otro trabajo, que si aquí pueden. Necesita para poder vivir. Si es en el Estado, tiene que suspender la pensión y la puede retomar cuando vuelva a salir del Estado. Pero si es un trabajo independiente en el sector privado, no. Aquí hay unos casos, mira, y dice: por primera vez oigo a un particular, bueno, un ex funcionario, un ex servidor público, hablar de esa manera. Por favor, que vuelva, porque solo el tema, es verdad, se habla desde la parte pública que claro. está defendiendo el Estado, de modo que son muchas las preguntas. Gracias, claro, Luis. Pero vamos a ver en la calle protestando, ¿o no? Sí, pronto, porque bueno, el presidente dijo que todos podemos protestar. No, eso lo sabemos, porque no hay que decirlo, no es un permiso que el presidente tiene que dar. Lo de ayer. Bueno, pero lo que sí yo creo que es bueno es que dijo que iba a buscar consenso, que iba a oír a todos los sectores. Nosotros los trabajadores tenemos mucho interés de que no se asuma que los sindicalistas nos representan. Las organizaciones sociales queremos participar, los trabajadores queremos participar, los profesionales independientes queremos participar, porque entendemos que no hemos sido representados por los sindicalistas. Bueno, y me voy con la lluvia. Muchísimas gracias, y ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde.